Hoy día quiero reflexionar con ustedes en torno a los legisladores republicanos, muy pocos por cierto, esa supuesta derecha que cada vez se encuentra más acabada, podríamos llegar a decir en cierto sentido, pero que aún resiste una pequeña parte, que junto a influyentes conservadores como Ben Shapiro, han denunciado como demencial la actual ley de concientización sobre el antisemitismo y además han advertido de que esto podría ser una forma de silenciar a los cristianos. Es una ley que ha generado una gran discusión en Occidente en torno a cómo entender el antisemitismo, más cuando se marca la agenda cultural desde Estados Unidos hacia el mundo. Es interesante ver cómo los conservadores, pensando en ello, en Ben Shapiro, por ejemplo, que quizás sea la máxima voz conservadora en Estados Unidos junto a Jordan Peterson en este momento, ya advierten de que este proyecto de ley que tiene ya una reciente aprobación dentro de las cámaras, que en principio estaría destinado a abordar el antisemitismo, finalmente lleva a que se termine eliminando toda forma de expresión libre, incluso en términos religiosos. Cito, utilizar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico para caracterizar a Israel o los israelíes podría considerarse antisemitismo según la legislación que se aprobó recientemente sin el procedimiento normal de permitir el debate y las enmiendas. Esto tal como lo informó LifeSite News. Respaldado por los republicanos, la resolución 6090 de la Cámara de Representantes aprobada el miércoles pasado en la Cámara de Estados Unidos, es ciertamente esta resolución una nueva forma de ataque a la libre expresión que ya se encuentra en la primera enmienda de la Carta Magna. Se puede llegar a considerar como antisemita no solo lo que ha planteado la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que en sus siglas en inglés sería IHRA, para la aplicación de leyes federales contra la discriminación, sino que sería un paso más allá todavía. Cualquier forma que se pueda considerar discriminatoria hacia el pueblo judío en todas sus variables y en todas sus variantes, caería dentro de lo que se ve de esta resolución, que a todas luces ya presenta irregularidades. Primero, por la ambigüedad con la que se traza el tipo jurídico. Y segundo, porque no se dio el debate necesario para el establecimiento de la misma. El gran problema va a ser luego cuando el resto de las naciones, en nombre de la corrección política, quieran emular. Recuérdese, sin ir más lejos, que aquí mismo en Argentina el actual primer mandatario, ya en tiempos pretéritos pero recientes, supiese ir a la justicia cuando un periodista simplemente lo llamó nazi, algo muy habitual que se le diga a una persona de derecha, y el actual mandatario, primer mandatario de Argentina, consideró que esto era una forma de banalización del Holocausto, utilizando así los mecanismos coercitivos del Estado para determinar qué se puede decir libremente y qué no se puede decir libremente. Mismo hombre que, por ejemplo, haciendo uso de la libre expresión y sin ningún tipo de coacción estatal, se aventurase a decir, por ejemplo, que el Papa Francisco es el representante del maligno, traduciéndolo en términos simples y fáciles de comprender. Lo que se observa es que finalmente se puede decir de manera libre cualquier insulto, cualquier epíteto, cualquier designación peyorativa sobre la religión cristiana, y esto hace a la libertad de expresión. Pero decir algo en contra de la religión judía ya sería un delito federal. Ya habilitaría el mecanismo coercitivo del Estado. El proyecto de ley, que de hecho surge del republicano neoyorquino Mike Lawler, es decir, un proyecto que surge de la derecha estadounidense, lleva en comisión desde octubre del año pasado,
pero que ha sido rápidamente aprobado a principios de esta semana. Solamente 21 republicanos se opusieron al proyecto, donde allí florece claramente el conservador Byron Donalds, Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz. 70 demócratas, curiosamente, también se opusieron a este proyecto. Insisto, es llamativo. El proyecto de ley tiene que ser aprobado ahora por el Senado, donde los republicanos como Ray Scott, Tom Carton y otros también han presentado un proyecto similar, lo cual ya aventura un voto favorable a esta media sanción. Este proyecto de ley codificaría la definición de antisemitismo en la legislación federal. El grupo actual que ha hecho el lobby necesario para llevar al debate jurídico esta discusión, insisto, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, define el antisemitismo de la siguiente manera. El antisemitismo es una determinada percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen contra personas judías o no judías y o sus bienes, contra instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. El Departamento de Educación podría entonces usar esta definición para investigar a distintos organismos, incluidos espacios académicos, por acoso a estudiantes judíos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en este sentido en el año 2019. Aquí se están dando ejemplos entonces de manifestaciones de antisemitismo que, según esta definición, incluyen, por ejemplo, decir que los judíos mataron a Jesús o hacer acusaciones estereotipadas sobre los judíos. Llamativamente, Ben Shapiro, un judío ortodoxo licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard, afirmó en su programa del jueves pasado que el proyecto de ley es obviamente inconstitucional por lo vago de sus definiciones. También dijo que el Nuevo Testamento dice claramente que los judíos entregaron a Jesús a Poncio Pilato para que lo matara. Y cito, que los cristianos digan todo eso sobre que los líderes judíos mataran a Jesús no convierte a los cristianos en antisemitas. Esto en palabras de Ben Shapiro. Dijo entonces Ben Shapiro que esta organización, esta Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, podría haber ido por la muerte de Jesús, podría haber ido por la afirmación rechazada por la Iglesia Católica de que los judíos hoy son colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Otros conservadores señalaron que el proyecto de ley podría castigar las creencias bíblicas. Y cito lo que se dijo dentro de lo que es el programa Tucker Carlson. ¿Acaba la Cámara de Representantes de hacer ilegales partes de la Biblia? Esto según que incluso se vio escrito en la propia red social de X por parte del director ejecutivo de Turning Point USA, Charles Kirk. Y luego se dice, sí, el Nuevo Testamento, responde Tucker Carlson, que también hizo alusión a esto en su propio programa. El comentarista de Daily Wire, que se llama Michael Knowles, coincidió en que el proyecto de ley podría incluso llegar a castigar el Nuevo Testamento. Cito las palabras de Kirk en este punto. Cito las palabras de Knowles en la red social de X. Sí, también restringe las críticas a un gobierno extranjero. Basta de decir que los republicanos del Senado deben rechazar este ridículo proyecto de ley. Considérese que de acuerdo a esto, incluso decir que Netanyahu es, a la luz de la evidencia, alguien que debería cuanto menos ser juzgado por delitos de lesa humanidad, ya sería antisemita. Basta decir que los judíos entregaron a Cristo a la muerte, ya sería antisemita. Basta decir que uno puede cuestionar la legitimidad de la expansión del Estado de Israel para ser antisemita. Basta decir que la religión católica es la verdadera religión para ya ser antisemita. Entonces, aquí lo que se está viendo es claramente un atentado a la libre expresión, donde se va a mezclar absolutamente todo, donde se va a mezclar aquel que deliberadamente profesa un odio a otra religión como aquella persona que genuinamente busca la verdad y en esa búsqueda de verdad
Quizás pueda ofender a alguien, pero como explica Jordan Peterson, ese riesgo de ofender a alguien es el precio que debemos pagar si queremos finalmente buscar la verdad de manera libre. Si realmente queremos llegar a las causas últimas y primeras. Esto es lo que yo tengo para decirlo al respecto. Cierro simplemente remarcando lo que sostuvo Kristen Wagner, que es el presidente por la Alianza en Defensa de la Libertad, uno de los principales grupos jurídicos del país, que advirtió de cómo se utilizaría la legislación para aplastar la libre expresión en Estados Unidos. Y aunque la legislación no pretende prohibir directamente la libre expresión de manera expresa y clara e indubitable, sí hay suficiente evidencia para al menos poner en la balanza que ciertas creencias parecen estar más protegidas jurídicamente que otras creencias. Basta ver cómo hoy se persigue a los cristianos por querer rezar sus rosarios delante de las clínicas pro aborto, pero cómo luego no se puede hacer la más mínima mención a una antigua religión que uno ya sería catalogado como una paria dentro del sistema y excluido, desterrado del ambiente público. Esto muestra claramente las desigualdades dentro del sistema. Quiero agregar algo. El mismo proyecto de ley que se presentó en Estados Unidos, exactamente idéntico, se presentó en Argentina. Si no me equivoco, en 2020 lo presentó Waldo Wolf, me lo pasaron al proyecto de ley, es exactamente tipificado, idéntico al que está en Estados Unidos. Así que bueno, así las cosas, ¿no?